Esto es DW Noticias desde Berlín. Rusia apunta a Estados Unidos como corresponsable del ataque del ejército ucraniano contra el puerto de Sebastopol en la península de Crimea, que dejó 4 civiles muertos. El incidente recrudece la retórica de Moscú contra Washington por su papel en la defensa de Ucrania de la invasión de Rusia. Estos son nuestros titulares. El Ministerio de Exteriores de Rusia afirma que no hay ninguna duda de la implicación estadounidense en el bombardeo que dejó 150 heridos. El Kremlin culpa a Estados Unidos de haber provisto los misiles y amenaza con consecuencias. Además, la Unión Europea desembolsa un millonario paquete de ayudas para Ucrania. Esta vez, los fondos provienen de activos congelados pertenecientes a Rusia. Veremos por qué la medida desató fuertes discusiones a lo interno del bloque comunitario. Y el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, visita a Washington para sostener reuniones de alto nivel. La administración de Joe Biden insta al gobierno de Israel a definir un plan para la Franja de Gaza después de la guerra contra Hamás. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Rusia acusa a Estados Unidos de estar detrás de un ataque ucraniano contra la península de Crimea, elevando las tensiones entre el Kremlin y gobiernos de Occidente. Moscú llamó a consultas a la embajadora estadounidense para advertirle que tomará medidas. En el ataque murieron al menos 4 personas y más de 150 resultaron heridas. Algunas de ellas fueron transferidas a Moscú para recibir tratamiento. Rusia alega que el ataque se perpetró con misiles de largo alcance ATACMS, como los que vemos en imágenes. Armas que para el Kremlin fueron proporcionadas por Washington y programadas por sus especialistas. El Pentágono niega toda responsabilidad y asegura que Ucrania toma sus propias decisiones sobre sus objetivos militares. Y establecemos contacto con la ciudad de Moscú. Allí se encuentra el periodista Javier Cuesta para brindarnos más detalles de esta noticia en desarrollo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches para vos. Bueno, Rusia asegura que Estados Unidos comparte la responsabilidad por este ataque. ¿Cómo y con qué evidencia están justificando estas acusaciones? Buenas noches. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que derribó 4 misiles ATACMS en la península de Crimea. A diferencia de tragedias anteriores, esta vez ha admitido que uno de ellos se desvió al haber sido derribado y cayó sobre la playa donde estaban las víctimas. En esta ocasión, lo que acusa Moscú a Occidente, a Estados Unidos y a Ucrania, es de haberle disparado misiles que portaban cargas de bombas de racimo, que fueron las que alcanzaron a las personas que se encontraban en la playa. Las evidencias hasta ahora las únicas evidencias hasta ahora son los vídeos de los presentes y el ruido de las explosiones, además del hecho de que estos misiles son capaces de alcanzar la península de Crimea porque tienen un radio de 300 kilómetros, siendo una de las pocas armas ucranianas que podrían alcanzar la península del Mar Negro. Por eso había tanta disputa sobre la entrega de este tipo de armamento a Ucrania. ¿Qué objetivos podría haber perseguido el ejército ucraniano al apuntar a esta zona de la península de Crimea? Crimea es un territorio clave para Rusia, para su invasión de Ucrania, y estos cohetes cayeron cerca de Sebastopol, que es la base naval donde se encontraba la flota del Mar Negro rusa hasta ahora, hasta que fue desplazada al haberse hundido varios barcos, pero también se encuentran allí bases aéreas y también hoy, por ejemplo, han aparecido informaciones de que un ataque con ATACMS ha alcanzado un centro de control aéreo. En la península del Mar Negro también se encuentran centros de mando, tropas y depósitos de municiones. Sin embargo, esto no ha sido óbice para que muchos rusos vayan de turismo a veranear a la península de Crimea este verano. Rusia amenaza, como ya adelantábamos, con consecuencias. ¿Qué podríamos esperar en reacción a este ataque en momentos tan sensibles de la guerra en Ucrania? Rusia ha vertido amenazas contra Occidente, contra Estados Unidos y contra Europa desde 2022 por la entrega de armas a Ucrania. Siempre ha señalado que se trataban de líneas rojas, aunque hasta ahora todas las respuestas han ido por la vía diplomática, vía expulsiones de personal diplomático aquí o a través de respuestas a sus sanciones. Militarmente no han ido más allá. De momento, hoy el Ministerio de Exteriores ruso ha convocado a la embajadora de Estados Unidos en Moscú, Lynn Tracy, para denunciar que Moscú considera que Estados Unidos forma parte
de la guerra de Ucrania. Aunque estas afirmaciones, estas palabras, aunque parecen rotundas, ya las ha repetido el año pasado y hace 2 años el propio presidente Vladimir Putin. El mandatario no ha comentado de momento el ataque de Crimea y sí lo ha hecho parte de sus halcones, que han intentado vincular este ataque también con el atentado terrorista supuestamente islámico sucedido en Dagestán, como pasó hace 3 meses con el atentado de la sala Crocus, en un intento de unir todo lo que es su invasión de Ucrania con los atentados terroristas islámicos que están sucediendo ahora en Rusia. Que vamos a tener también más adelante. Era el reporte del periodista Javier Cuesta desde Moscú. Muchísimas gracias, Javier, y muy buenas noches. Un saludo. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaron este lunes un paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 1.400 millones de euros. Esta es la primera vez que los ingresos procedentes de los activos congelados del Banco Central ruso se usan para financiar la ayuda a Ucrania. La medida será posible legalmente gracias a la abstención constructiva de Hungría, que hasta el momento bloqueaba la iniciativa, según indicaron fuentes diplomáticas. Además, se aprobaron las primeras sanciones comunitarias contra el gas natural licuado ruso y contra barcos que con su actividad estén contribuyendo a la guerra contra Ucrania, lo que incluye a la principal naviera estatal rusa Sovcomflot. Las medidas fueron acogidas con satisfacción por Kiev. Y en la sede de la Unión Europea en Bruselas se encuentra la periodista María García Sornosa para brindarnos más detalles de estos paquetes de medidas. María, la implementación de la medida no fue nada fácil, con Hungría expresando enorme descontento en la reunión de hoy. ¿Qué fue lo que generó tantos roces en esa ayuda para Ucrania? Sí, Javier, lo que ha generado tantos roces y ha dilatado la decisión ha sido un poco lo de siempre, la resistencia y el veto de Hungría a adoptar cualquier medida de apoyo a Ucrania. Por eso el resto de 26 ministros europeos han tenido que tirar de creatividad. Han establecido una suerte de puente legal porque los servicios jurídicos del Consejo Europeo aseguran que Hungría se abstuvo en su momento, no bloqueó esta medida y ahora, por lo tanto, no tiene competencia ni poder para decidir dónde va a ir a parar este dinero, que además no es dinero que procede de los contribuyentes europeos. El 90% irá destinado al envío de munición y sistemas de defensa aéreas para Ucrania, pero Hungría ya ha contestado con mucho enfado y además amenaza con ralentizar cualquier decisión de apoyo a Ucrania durante su presidencia rotatoria del Consejo, que arranca ya la próxima semana. Pero por lo pronto, los primeros 1.400 millones de estos fondos que vienen de los intereses congelados del Banco Central de Rusia en la Unión Europea ya serán desembolsados en las próximas semanas y Moscú, como viene haciendo durante cualquier decisión que toma la Unión Europea contra él, advierte de medidas, consecuencias y desastrosas para Bruselas. Hablemos ahora de ese nuevo paquete de sanciones contra Rusia. María, sabemos que los esfuerzos anteriores en realidad no han logrado el impacto deseado. ¿Qué busca el bloque comunitario en esta ocasión? Sí, aquí, Javier, en Bruselas reconocen que las sanciones impuestas a Rusia, las más duras de la Unión Europea, no han tenido ese efecto devastador que se esperaba y que anticipaban, y también reconocen en la capital comunitaria que cada vez es más complicado adoptar nuevos paquetes de sanciones con nuevos elementos. Pero de alguna forma estos nuevos paquetes de medidas restrictivas buscan en estos momentos un triple objetivo. Por primera paso, cortar las vías de financiación que ayudan a Rusia a financiar esa guerra en Ucrania, también tomar medidas para evitar que Rusia sortee estas medidas restrictivas a través de países terceros, y de alguna forma también se quiere enviar un mensaje simbólico a Ucrania de que la Unión Europea no baja la guardia y continúa apoyando a Kiev de forma incondicional y hasta el tiempo que sea necesario. Para nada simbólico, sino muy importante va a ser el proceso que empieza mañana, porque mañana la Unión Europea espera dar el pistoletazo de salida a las negociaciones para la entrada de Ucrania a la Unión Europea. Movimientos para y también en contra de Ucrania en la Unión Europea eran los análisis de María García Sornosa desde Bruselas. Muchísimas gracias, María. Hasta la próxima. Un placer. Y entre tanto, en Rusia, al menos 15 policías y varios civiles murieron en ataques simultáneos de hombres armados en 2 ciudades de la región de Dagestán, en el suroeste del país. Los incidentes ocurrieron durante la celebración de la festividad ortodoxa de Pentecostés. Funcionarios locales reportan que una sinagoga, 2 iglesias ortodoxas y un puesto de control de tráfico policial fueron atacados. Los investigadores buscan pistas mientras los soldados aseguran el área después de los ataques. Esta iglesia ortodoxa y una sinagoga de la ciudad de Derbent estaban entre los objetivos.
El gobernador de Dagestán vino a ver los daños por sí mismo. Continuaremos con las medidas de búsqueda e investigación. No pararemos hasta identificar a todos los miembros de las células terroristas durmientes, incluyendo a los extranjeros. En este video de un testigo se aprecia el enfrentamiento entre un hombre armado y un agente de seguridad en Makhachkala, la capital de Dagestán. La mayoría de las víctimas mortales eran policías. Las autoridades competentes y las agencias de seguridad reaccionaron rápidamente, pero hubo bajas. Ofrecemos nuestras sinceras condolencias a las familias y amigos que han perdido a sus hermanos o hijos. Apenas 120 kilómetros separan Derbent de Makhachkala. Ambas ciudades estuvieron bajo asedio durante varias horas. Hasta ahora nadie ha reivindicado la autoría de los ataques. La República de Dagestán ya ha sido blanco de otros ataques islamistas. El Comité de Investigación ruso a cargo ha calificado los hechos de acto terrorista. Estados Unidos instó este lunes a Israel a definir un plan post-conflicto para la Franja de Gaza. La petición llega después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reconociera que la fase intensa de la guerra contra Hamás, como la llamó, está acabando. El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que ahora lo importante es trabajar en el plan para el día después del conflicto, porque no quiere que se reproduzca en Rafah el mismo escenario que en otras áreas donde Hamás recuperó el control tras el fin de las operaciones. El objetivo sería lograr una derrota duradera del grupo islamista considerado terrorista, recordemos, por varios países occidentales. El Departamento de Estado asegura que para ello se requiere un plan de gobierno de Gaza liderado por palestinos, una estrategia de seguridad realista y un proyecto de reconstrucción de la franja. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, se reúne este lunes con altos funcionarios estadounidenses en Washington. Y el periodista José Díaz Briceño se encuentra precisamente en Washington para brindarnos más detalles de esta visita de alto nivel. Estados Unidos, José, no ha logrado ni siquiera que las partes implicadas acuerden un cese el fuego. ¿Sobre qué base se asume que se pueda acordar un plan para después de que termine la guerra? Sí, quizá la parte más importante de los comentarios dados a conocer hoy por el Departamento de Estado es la palabra realista, un plan que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, está todavía muy lejos de ser considerado. Hay que decir que el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, además había dado una entrevista el pasado viernes a un medio del Capitolio asegurando que en Gaza se iba a necesitar una desmilitarización continua y una desradicalización de las personas que ahí habitan. Esto obviamente provocó algunas reacciones aquí en Washington y no es sorpresa que surjan estas peticiones por parte del Departamento de Estado sobre un plan mucho más acabado que en estos momentos no se tiene. Hay que decir que además esto llega, como bien se decía antes, el día en que está encontrándose con distintos funcionarios estadounidenses Yoav Gallant, el ministro de Defensa israelí, que apenas el mes pasado había chocado frontalmente con Netanyahu sobre la ausencia por parte del liderazgo civil israelí de diseñar un plan que pudiera ser aceptado para el día después del conflicto. Hay que ver porque hasta el momento todavía hay muchos problemas y obstáculos para sortear para llegar ahí, como bien dices. Ya lo adelantabas, José, el ministro de Defensa de Israel se encuentra en la capital estadounidense. ¿Qué podemos destacar hasta ahora de esta visita a Washington? Hoy mismo ya el ministro Gallant sostuvo encuentros importantes con el jefe de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, Bill Burns, aquí la CIA, con quien está encargado específicamente de las negociaciones sobre los rehenes retenidos por parte de Hamás y su liberación eventual. También durante 2 horas el propio Gallant estuvo reunido luego de protestas afuera del edificio del Departamento de Estado con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken,
Blinken. Y quizá la visita de hoy más significativa por parte de Galán fue a Amos Hochstein, quien es un asesor del presidente Biden, quien apenas la semana pasada estuvo viajando en la región, específicamente intentando medir el escalamiento que se está visualizando en Líbano con los intercambios de fuego entre Israel y Hezbollah. Esto que tiene muy preocupado a la comunidad internacional aquí en Washington y que esperan que a través de la aceptación y mediación de Galán esto pudiera evitar crecer más allá de lo que se ve en los últimos reportes. Hay que decir, sin embargo, que la agenda de Galán sigue llena, pues todavía tendrá que encontrarse con Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, y el ministro de Defensa estadounidense Lloyd Austin. Israel envía a su ministro de Defensa a su principal aliado, Estados Unidos. Los detalles nos los brindaba José Díaz Briceño desde Washington. Muchísimas gracias. Entre tanto, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, se encuentra en Israel, donde ofreció un discurso en un foro internacional de seguridad. En sus palabras, la jefa diplomática alemana se refirió a la grave situación humanitaria en la Franja de Gaza. Estas imágenes de Gaza están recorriendo el mundo, despertando fuertes emociones en el mundo árabe, pero también en Estados Unidos, en Europa, en mi país, en todos lados. Incredulidad, tristeza, pero también rabia. Y como amiga de Israel, quiero ser franca. Esta ira no ayuda a Israel a satisfacer sus necesidades de seguridad, sino al contrario. Solo sirve al cínico afán de Hamás de provocar una mayor escalada. Cynical drive to provoke further escalation. La intervención de Annalena Baerbock llega en momentos decisivos para el futuro de los palestinos en la Franja de Gaza, pero no se libra de un contexto electoral en Alemania, como nos lo cuenta nuestra analista política Carolina Chimoy. La ministra de Exteriores alemana Annalena Baerbock habló en la conferencia de Herzliya, una conferencia anual que incluye a la élite política de seguridad y también empresarial de Israel. Annalena Baerbock recordó el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre y citó parte de las conversaciones que ella ha tenido con familiares de los rehenes israelíes que aún siguen secuestrados por Hamás. Subrayó además el apoyo absoluto de Alemania hacia Israel, sobre todo después de las atrocidades cometidas el 7 de octubre, y dijo que un amplio apoyo internacional es crucial, sobre todo en la región, por ejemplo, refiriéndose a Jordania, Arabia Saudita, Egipto. Este es un punto importante porque sabemos que tanto Alemania como también Estados Unidos quieren contar con ese apoyo para un posible camino hacia la paz en la región, como por ejemplo el plan de paz que propuso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace unas semanas. El propósito principal de Annalena Baerbock en la región es evitar una escalación de la guerra en la región y con esto otra gran guerra a nivel internacional. Claro que muchos la critican aquí en casa diciendo que la política exterior que ella lleva a cabo en realidad la hace fijándose básicamente en la política interna, es decir, para lograr que su partido de los Verdes obtenga más apoyo en Alemania. Bien, pasamos ahora a la economía. Como ven, está ya con nosotros Juliana González. Y Juliana, la inteligencia artificial continúa generando polémicas. Y no pocas, Javier. Precisamente la más reciente tiene que ver con la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, que dio a conocer que un grupo de grandes sellos discográficos presentó una demanda contra las empresas Suno y Udio, generadores de canciones basados en inteligencia artificial. Sony Music, Universal Music Group y Warner Records acusan a estas startups de lesionar derechos de autor, alegando que las empresas están explotando sin permiso las obras de sus catálogos para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial para crear música que ellos denominan competirá directamente con el trabajo de los artistas humanos y lo abaratará, según las demandas interpuestas en su nombre en sendas cortes federales de Boston y Nueva York. Y destacamos hasta ahora otras noticias económicas en formato breve. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que se normaliza la exportación de aguacate y mango del estado de Michoacán a Estados Unidos, pero acusó a Washington de prepotencia por haber frenado el comercio luego de que 2 inspectores estadounidenses fueran retenidos en una carretera por personas que participaban en una protesta social.
Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio, compuesta por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, modernizan su Tratado de Libre Comercio. En una ceremonia en Ginebra, el ministro de Asuntos Exteriores chileno, Alberto Van Klaveren, destacó que Chile es un país atractivo para las inversiones y el comercio de minerales críticos, vitales para las nuevas tecnologías y la transición energética. El Instituto de Estadísticas Argentina confirmó que el Producto Interno Bruto cayó 5,1% interanual en el primer trimestre de este año. La cifra se produce en un contexto marcado por la fuerte caída de los indicadores de consumo, producción industrial e inversión. Es el segundo trimestre de contracción fruto de las drásticas medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Y a propósito, el presidente Javier Milei se jacta de haber ejecutado en 7 meses de gobierno lo que él considera el mayor ajuste de la historia humana. Este ajuste despierta críticas, sin embargo, de organismos como el Relator de Naciones Unidas e incluso del Fondo Monetario Internacional por el costo social. En Argentina, uno de los temas más polémicos son los recortes que quiere aplicar el gobierno en las prestaciones por discapacidad. Unas 10.000 personas de este colectivo, sus familiares y sus prestadores de servicios se manifestaron recientemente frente a la residencia presidencial de Argentina para alzar su voz en contra. A Cecilia Marantelli le encanta bailar cumbia. Como a la mayoría de los otros 110 adultos con discapacidades intelectuales que viven o pasan el día en el Instituto Un Lugar, en el suburbio bonaerense de Don Torcuato. Su hermana Laura le consiguió a Cecilia este hogar tras la muerte de sus padres, pero teme que no lo pueda pagar si el gobierno de Javier Milei pone en marcha su proyecto para reducir la cobertura de la seguridad social en las prestaciones de discapacidad. Llegamos a tener un médico, a tener una cobertura en sus medicamentos y bueno, tener prestaciones de hogar. Yo soy profesional, trabajo todos los días, pero no me alcanzaría. Laura y Cecilia estuvieron entre las 10.000 personas que se manifestaron en contra de la desregulación de los servicios de discapacidad a finales de mayo frente a la residencia presidencial de Argentina. ¿Puede ser que en el 2024 tengamos que ir con pancartas que digan a los discapacitados hay que atenderlos, el Estado se tiene que hacer cargo? Yo creo que estamos en un proceso regresivo. La seguridad social también cubre el transporte a las terapias, los hogares y los centros de formación profesional, como este que tiene el Instituto Un Lugar para adolescentes y jóvenes. Su director general, Néstor Lipani, fue otro de los que protestó frente a la residencia presidencial. El sistema argentino es en gran parte copia del que años antes se hizo en España. De alguna manera en Argentina se fue siguiendo ese modelo. Y bueno, el problema que tenemos ahora es el inconveniente que con este proyecto de decreto, de alguna se destruye todo esto. Este sistema tiene 25 años. La oposición, llamada dialoguista, ha aprobado las amplias desregulaciones y ajustes que impulsa el libertario Milei en Argentina, pero está en contra de que estas reformas lleguen a la discapacidad. Considero oportuno todas las medidas que está tomando el gobierno nacional en busca del déficit cero, no a costa de suspender derechos. Estaríamos hablando de avanzar en una desprotección, es decir, de destruir quizás mucho de lo que se consiguió en este ámbito, y vuelvo a decir, estamos hablando de una situación de personas que son más vulnerables. En la oposición peronista, el diputado Daniel Arroyo también alza su alerta contra el experimento del primer presidente liberal libertario de la historia humana, como se autodefine Milei. El gobierno tiene como única prioridad déficit cero y hace que no se ejecuten las partidas presupuestarias. En términos prácticos, el Estado no está funcionando, la administración pública no está funcionando, entre otras cosas también con los problemas de discapacidad. Lo que pasa es que acá lo que está haciendo es cortando tratamientos que son clave, que son sostenidos. Arroyo y otros diputados se reunieron con los responsables de la política de discapacidad en Argentina, que les prometieron modificaciones al proyecto de desregulación, pero hasta ahora carecen de precisiones. El FMI apoya el ajuste que está ejecutando el gobierno de Javier Milei, pero le pide que mejore su calidad. En los próximos días, semanas o meses se verá si los recortes llegan también a la política de discapacidad.
Dejamos los asuntos económicos de Javier Milei, pero seguimos hablando de él por su agenda aquí en Europa. Javier. Efectivamente, Juliana, y es que el primer ministro checo, el conservador Petr Fiala, recibió este lunes en Praga a Javier Milei. Fiala aseguró a Milei su apoyo personal al acuerdo de libre comercio que la Unión Europea y el Mercosur negocian desde hace más de 25 años. Además, subrayó que se trabaja en un convenio para evitar la doble imposición, para aligerar la carga fiscal de las empresas y particulares que trabajan en ambos países. Argentina y República Checa además acordaron estrechar su cooperación en la industria militar y Milei le pidió a Fiala su apoyo para poder convertirse en socio global de la OTAN. Y el gobierno de Colombia y la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de la guerrilla de las FARC, comenzaron este lunes en Caracas el primer ciclo de sus negociaciones de paz. El jefe de la delegación del gobierno, Armando Noboa, llamó a incluir en el proceso a las comunidades y sus autoridades para evitar el abandono de las regiones y que surjan alternativas ilegales al Estado y a la economía. Asimismo, expresó la disposición de la delegación de llegar a los acuerdos necesarios para dar al país buenos resultados. Por su parte, la Segunda Marquetalia espera contar con garantías que le permitan continuar haciendo política sin armas y que se firme un acuerdo de paz que sea cumplido íntegramente por el Estado. Los jefes negociadores de ambas partes destacaron la importancia de estos diálogos y su disposición de lograr consensos. Consideramos que no podemos arrancar de cero. Sería un error histórico, sobre todo para los firmantes del acuerdo del 16, ignorar esa circunstancia. Ese acuerdo es un mandato vinculante, vigente. Hoy queremos manifestar que la Segunda Marquetalia, Ejército Bolivariano, bajo mi mando y su dirección colectiva, tiene toda la disposición de contribuir al logro común de la paz para Colombia. Bien, y antes de irnos, nos despedimos con una nota sobre biodiversidad, pero eso sí, no apta para las personas a las que no les gusten las arañas. Y es que durante 2 siglos, los científicos creyeron que España solo albergaba una especie de araña camello. Pero ahora descubrieron una segunda especie en el sur de la provincia de Almería, la denominada Glubia brunea, que vemos en imágenes. A pesar de su nombre, no es realmente una araña, pero sí es de la familia de los arácnidos. Se trata de un solífugo. A diferencia de las arañas, los solífugos carecen de la capacidad de tejer telarañas. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y encontrarnos en redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.